En la Edad Media, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Aquellos que la padecían eran señalados como pecadores castigados por Dios, condenados no solo al sufrimiento físico, sino también al destierro y al rechazo absoluto de su comunidad. Este viaje que hoy emprenderemos no es para los débiles de corazón, es un vistazo crudo y realista a la vida de quienes fueron marginados y obligados a sobrevivir en condiciones impensables. Prepárate para sumergirte en las calles medievales, escuchar el sonido de las campanas que advertían su presencia y sentir en carne propia el miedo y la desesperación de quienes fueron olvidados. Te invito a que te pongas en la piel de un leproso medieval, a que imagines cómo sería despertar cada mañana sabiendo que el simple contacto con otro ser humano podría costarte la vida o que la mirada de tu vecino podría sellar tu destino. Esta no es solo una historia de dolor, también es una ventana a la brutalidad de una época donde el miedo a lo desconocido era más fuerte que la compasión. El viaje que estamos a punto de comenzar está lleno de detalles impactantes: los leprosarios, las leyes de segregación, las campanas que advertían su llegada y el estigma que lo seguía incluso después de la muerte. Con cada palabra, retrocederemos a una era oscura donde la enfermedad significaba mucho más que sufrimiento físico, era un símbolo de impureza y un recordatorio de la fragilidad humana. Acompáñame a través de este recorrido histórico, donde exploraremos no solo cómo vivían estas personas, sino también cómo sobrevivían a un mundo que los consideraba poco más que fantasmas errantes. Sus vidas fueron una lucha constante contra la enfermedad, el hambre y el desprecio, pero también un reflejo de la resiliencia humana ante las circunstancias más adversas. Este video no busca solo informarte, busca hacerte sentir. Quiero que experimentes el miedo de caminar por una aldea medieval y escuchar el sonido lejano de una campana anunciando la llegada de alguien marcado por la lepra. Quiero que imagines las miradas de terror, los susurros de condena y el frío de ser expulsado del calor de tu hogar. En este viaje, no encontrarás héroes ni finales felices. Encontrarás una verdad histórica que duele, pero que debe ser contada. La historia de la lepra en la Edad Media es también la historia de la humanidad enfrentándose a sus propios temores y prejuicios, y cómo estos moldearon sociedades enteras. Así que quédate hasta el final, porque entender cómo se vivía siendo leproso en esta época es comprender cómo el miedo y la ignorancia pueden transformar vidas, y al conocerlo, podemos reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Comencemos entonces este recorrido sombrío, donde cada detalle histórico nos acercará a esas almas olvidadas por el tiempo, obligadas a existir en los márgenes de un mundo que prefería no verlas. La lepra, en aquellos tiempos, era una sentencia más poderosa que cualquier juicio real. Quienes eran diagnosticados eran llevados ante el clero, donde sacerdotes pronunciaban palabras que parecían una misa fúnebre: «Estás muerto para el mundo, pero vivo para Dios». Con esas palabras, el enfermo era simbólicamente enterrado, separado de la sociedad y obligado a usar vestimentas rasgadas y una campana colgando de su cuello. Cada sonido de esa campana era un recordatorio de su condición, una advertencia para que nadie se acercara. El primer golpe no era físico, sino emocional. Familias enteras renunciaban a sus seres queridos, expulsándolos de sus hogares para evitar el contagio o la condena social. Los pueblos medievales veían en la lepra un castigo divino. Cualquier muestra de compasión podía interpretarse como rebeldía contra el juicio de Dios. Así, el leproso no solo cargaba con sus heridas, sino también con el rechazo más absoluto. Los leprosarios eran las únicas opciones de refugio. Eran construcciones simples, muchas veces en ruinas, levantadas en las afueras de las ciudades, cerca de cementerios o caminos poco transitados. Allí, decenas de hombres y mujeres, consumidos por la enfermedad, convivían en condiciones deplorables. Los monjes que los atendían eran, en muchos casos, los únicos seres humanos que se atrevían a tocarles, aunque incluso ellos lo hacían con miedo y precaución. La vida cotidiana se reducía a la supervivencia. Conseguir comida era una odisea, dependían de donaciones, mendicidad y, en casos desesperados,
de restos que los aldeanos dejaban a distancia. El hambre era tan constante como el dolor. Muchos morían no por la enfermedad, sino por desnutrición, frío o infecciones secundarias. El aislamiento no era solo físico, sino espiritual. Aunque se les decía que estaban vivos para Dios, su acceso a ceremonias religiosas era limitado. A menudo asistían a misa tras una cortina o detrás de un muro que los separaba de los demás feligreses. Incluso en la muerte eran marginados, siendo enterrados en cementerios especiales lejos de la ciudad. El miedo a la lepra se extendía más rápido que la enfermedad misma. Aldeas enteras organizaban procesiones para purificar los caminos por donde habían pasado los enfermos. Se quemaban sus pertenencias, se rociaban las casas que habían habitado y se rezaban oraciones para protegerse de lo que se consideraba una plaga enviada por Dios. La ignorancia sobre cómo se transmitía la lepra solo aumentaba el odio y el pánico. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, había destellos de humanidad. Algunos campesinos dejaban comida en silencio para los leprosos, arriesgándose a ser castigados por mostrar compasión. Monjes y curanderos dedicaban sus vidas a aliviar el sufrimiento, aunque sabían que su trabajo rara vez salvaba vidas. Estas pequeñas acciones eran el único alivio para quienes habían perdido todo. En este ambiente hostil, el leproso aprendía a vivir en una especie de limbo, ni completamente muerto, ni realmente vivo. Sus días transcurrían lentamente, marcados por el sonido metálico de la campana que colgaba de su cuello, una melodía triste que anunciaba su presencia y su condena. La soledad era su compañera más fiel. En la Edad Media, la lepra no solo transformaba el cuerpo, también destruía lentamente la identidad de quienes la padecían. La piel marcada, las extremidades deformadas y el olor característico los convertían en figuras temidas y evitadas, incluso más que los criminales. La enfermedad era vista como una señal visible de pecado, lo que generaba una profunda vergüenza y autodesprecio en quienes la sufrían. La llegada de un leproso a una aldea era un espectáculo de horror. Las madres corrían a encerrar a sus hijos, los comerciantes cerraban apresuradamente sus puestos y los hombres armados los expulsaban con bastones. Muchos eran obligados a dormir a la intemperie, en bosques o ruinas abandonadas, porque nadie se atrevía a ofrecerles refugio. Las campanas que llevaban eran tanto un escudo como una sentencia, los protegían de ataques sorpresa, pero también los marcaban como parias. La discriminación llegaba a tal punto que las leyes medievales obligaban a los leprosos a anunciarse en voz alta al entrar a cualquier ciudad. Algunos reinos establecieron reglamentos que prohibían su participación en ferias, bodas y funerales. Incluso los mercados tenían espacios específicos donde podían mendigar, siempre separados del resto de la población. Las supersticiones alimentaban su sufrimiento. Se creía que la lepra era hereditaria, castigo por pecados de los padres o señal de brujería. Esto provocaba que familias enteras fueran señaladas, aunque solo uno de sus miembros estuviera enfermo. Los rumores y el miedo eran tan poderosos que, en ocasiones, aldeas completas expulsaban a familias sospechosas de albergar la enfermedad. El sufrimiento físico era insoportable. La lepra provocaba heridas abiertas, pérdida de sensibilidad, infecciones constantes y, en casos extremos, mutilaciones espontáneas. Muchos perdían dedos, orejas o incluso la nariz, lo que aumentaba su apariencia monstruosa a los ojos del resto. Sin acceso a cuidados médicos, la mayoría moría lentamente, consumida por infecciones y hambre. Pero quizás el dolor emocional era aún peor. Los leprosos perdían no solo su salud, sino también sus nombres, sus relaciones y su lugar en el mundo. Se convertían en sombras, temidas y evitadas, condenadas a vagar sin rumbo. Esta deshumanización era tan profunda que incluso después de muertos, sus cuerpos eran enterrados en tumbas sin nombre, en campos alejados de cualquier aldea. A pesar de todo, algunos lograban formar comunidades de apoyo mutuo. Leprosos que se encontraban en caminos o bosques, a menudo se unían para compartir comida y compañía. Estos grupos se convirtieron en pequeñas familias improvisadas,
donde podían encontrar comprensión y, aunque fuera por unos momentos, consuelo. La historia de los leprosos en la Edad Media es una de las más oscuras de la humanidad, pero también una lección sobre el poder del miedo y la ignorancia. Hoy, al mirar atrás, podemos comprender cuánto sufrimiento se generó por no entender una enfermedad que hoy es tratable. Sus vidas son un recordatorio de que el verdadero castigo divino no fue la lepra en sí, sino la crueldad de una sociedad que eligió marginarlos en lugar de ayudarlos. Hemos viajado juntos por los rincones más oscuros de la Edad Media, donde la lepra no solo marcaba el cuerpo, sino que también condenaba el alma al destierro y al olvido. Conocer estas historias es recordar que detrás de cada campana que sonaba, había una vida llena de miedo, dolor, pero también de una increíble fuerza para sobrevivir. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te impactó de esta historia? ¿Te imaginabas cómo vivían estas personas en una época tan dura? Déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus pensamientos y abrir un debate sobre lo que hemos aprendido hoy. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de curiosidades históricas. Cada semana, viajamos juntos en el tiempo para descubrir cómo vivían las personas en diferentes épocas. Y no te vayas todavía. El siguiente video recomendado te espera para seguir explorando más secretos del pasado. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Te prometo que cada historia será más fascinante que la anterior.